Es momento de hablar ahora de educación y además de educación, de un evento que se va a llevar a cabo en nuestro país, pero viene acompañado con una historia de vida, con un trabajo que viene hace ya muchos años en nuestro país, en el interior de nuestro país, que vale bien la pena conocer. Estamos hablando de Cecilia de la Paz, que ella es maestra y una de las fundadoras de Edúcate Uruguay. Sí. Una fundación, una organización que trabaja en nuestro país hace ya 15 años. Sí, 14. 14 años. Sí. Un montón de tiempo, más de 150 escuelas alrededor de todo el país, buscando reducir la equidad. Pero antes de hablar de Edúcate, en lo que están haciendo actualmente, me gustaría ir al principio de la organización, al inicio, al origen. ¿Es verdad que arrancó por un niño en Tacuarembó? Sí, es verdad, es verdad. Con un niño que se llama Nicolás. Yo trabajaba en televisión, sí. Era productora del programa de recaudación para UNICEF y queríamos contar las historias de los aportes de UNICEF a través de la mirada y de la vivencia de los niños. Yo llegaba del exterior, en realidad como que tenía también una mirada muy romántica del campo y del niño del campo. Y lo que me di cuenta con la experiencia de Nicolás, que en realidad fue muy sutil, ¿no? Como todas las historias y las pistas que los niños nos dan. Llegamos a la escuela, estábamos buscando un niño, y bueno, y fue Nicolás, un pelirrojo, pecoso, hermoso, y a la mañana siguiente fuimos hasta la casa. Cuando llegamos a eso de las 6, la madre nos dice, la tía nos dice, nos está esperando desde las 4 de la mañana. Con unos nervios bárbaros, nosotros montevideanos, llegando más o menos a la hora que dijimos, y me regaló una foto con una dedicatoria detrás. Y la tía me dijo, es la única foto que tiene. Me partió, me movilizó desde muchos puntos de vista. Obviamente que yo, que era una recién llegada, él me estuviera regalando lo único que tenía, de un registro de él. Y después cuando miré la foto, era él abrazada a su maestra. Con lo cual había una doble mensaje de que eso que era lo único que él tenía era un abrazo a su maestra. Y a partir de ahí empecé a trabajar en cómo reducir la brecha de acceso a oportunidades entre los niños del campo y los niños de la ciudad. ¿Y recordás qué decía la dedicatoria? Decía, muchas gracias por contar mi historia y por venir a mi casa. Impresionante. Sí. Realmente muy movilizador. Imagino que eso es, digamos, la semillita que plantó en vos en esa idea de decir, bueno, acá hay un tema a resolver, a trabajar. El tema de la educación es un tema como muy grande. Muchas veces, como es tan abstracto también, es difícil encontrar qué es lo que yo puedo hacer como para aportar. Entonces, me acuerdo que en aquel momento sabíamos mucho más de lo que no queríamos hacer que de lo que sí queríamos hacer. Lo primero es que nos abrazamos a una especie de mantra que tenemos, que es un paso ya es camino. Entonces, en realidad, en vez de tratar de resolver la educación, vamos a empezar a dar pasos a resolver los problemas que podemos ver, identificar y de los cuales la gente que está en ese contexto nos habla. Un problema que tenían en ese momento eran que, imagínate, ya hace 15 años se estaban distribuyendo las computadoras de Plan Ceibal. Claro. Y en realidad se les trancaban, porque tú tenías que estar en la red de conexión para que no se te tranque. Entonces empezamos, yo trabajaba en el Discovery Channel antes de venir a Uruguay, entonces trajimos un proyecto de uso de los recursos audiovisuales como herramienta de aprendizaje, porque habíamos leído que el YouTube era la principal herramienta que estaban usando para sacar provecho de las computadoras en ese momento. Ese primer proyecto, que se llama Ver para Aprender, que es una inspiración en un proyecto del Discovery, fue el primero de varios proyectos que luego se convirtieron en un ecosistema de cambio, que es lo que hoy tiene la Fundación. Claro. Realmente es un trabajo que viene hace mucho tiempo y que ha avanzado un montón, ¿no? En el correr de estos 15 años. Si tuvieras que elegir algo a nivel personal, que decís, bueno, desde que arranqué hasta hoy aprendí esto. Esto es algo que, esta semillita es lo que me viene quedando y lo usás. Qué buena pregunta. Algo que he aprendido es de que el diseño de cualquier solución tiene que dialogar con lo que te dicen las personas que están en campo. Lo segundo es que hay que escuchar a los maestros. Ellos saben cuáles son las problemáticas y ellos saben cuáles son los diseños y las soluciones que están necesitando para un contexto dado.
Y la tercera no fue algo que me di cuenta yo, imagínate, Montessori hace muchísimos años, María Montessori dice, no me miren a mí, miren a los niños. Siempre el puntapié de todos los proyectos grandes que hemos tenido, que hemos desarrollado después, por supuesto con conocimiento y todo lo demás, siempre salió por observar un niño o por escuchar un niño o por tener un punto de inflexión observando las reacciones de ellos. Y eso me ha acompañado tanto en el diseño de política pública como en el desarrollo de una tecnología o en una consultoría, tanto sea para acá o para otro lado, siempre ha sido esos mis mentores. Sí, es tremendo, está muy bien. Hablábamos un poco de lo que ha transcurrido, de los años que has trabajado, cómo ha evolucionado la educación también, que es algo que varía casi que todo el tiempo y que constantemente aparecen cosas nuevas, ¿no? Y elementos tecnológicos nuevos que hacen que se modifique rápidamente algo que ya teníamos establecido quizás hace poco tiempo. Bueno, Uruguay está transitando una transformación, ¿no? Curricular, educativa, una búsqueda de conectarnos con el aprendizaje desde un lugar diferente. Y eso es lo que otros muchos países también están transitando. Hay un diálogo entre los cambios que van ocurriendo también a nivel social con lo que va ocurriendo dentro de las escuelas. Es inevitable que eso ocurra, y cuando hay un desencuentro entre ambos es que empieza a haber como una energía que empieza a generar que haya un movimiento hacia algún lado. Bien lo mencionabas, la integración de tecnología es una. Y nosotros cuando comenzamos en Plan Ceibal, la tecnología era, el gran sueño era de generar equidad a través de dar una computadora a cada niño. Ese era el gran sueño de Negroponte, de Papert, de la Universidad de Massachusetts y de todos nosotros los que estábamos acá. Eso era antes de poder tener un teléfono inteligente. Claro. Hoy un teléfono inteligente es mucho más potente de lo que era aquella computadora en aquel momento. Entonces, por un lado la herramienta te da la oportunidad, por otro lado te presenta el desafío. Hoy en día tenemos el gran desafío de la economía de la atención, que es el desafío de no utilizar la tecnología como para quedar hipnotizados, sino de cómo poder generar experiencias más expansivas a nivel de conocimiento, porque tenemos esa tecnología a nuestro alcance. Y al mismo tiempo aparece la coyuntura histórica. Por ejemplo, la pandemia de la COVID-19 fue un elemento que cambió de un día para el otro la educación en nuestro país, y también las herramientas tecnológicas, se volvieron un elemento de importancia en donde se tuvieron que actuar sobre otros problemas y se tuvo que dar prioridad, por ejemplo, a la conexión. Algo que no estaba tan en boga en su momento porque las escuelas rurales iban a la escuela, eran menos cantidad de alumnos, pero llegó un momento en donde la escuela de un momento para el otro se paró y había que trabajar había que estudiar desde la casa. Entonces también es un conjunto de cosas, ¿no? Porque no es solamente la herramienta tecnológica, sino también lo que está pasando en el mundo, en la vida real, digámoslo así. Sí, toda crisis trae oportunidades. Sí. Yo creo que para Uruguay fue una gran oportunidad de probarse a sí mismo como sociedad, como cultura, y creo que salimos airosos de esa experiencia. A nivel de lo que nosotros pudimos ver, para nosotros también fue una oportunidad. Nosotros que estábamos trabajando con los maestros rurales, que en el campo el aislamiento que ahora estaban viviendo en la ciudad, para nosotros es un desafío cotidiano. Claro. Nosotros lo habíamos empezado a trabajar en el 2019, que el aislamiento geográfico no representara aislamiento intelectual para los maestros o aislamiento emocional para los maestros o para los niños. Claro. Entonces en el 2019 hicimos una alianza con Microsoft Latinoamérica, en donde la plataforma Teams iba a ser para todos los maestros rurales que estuvieran en los programas de Educate. Cuando cae la pandemia en el 2020 ya habíamos pilotado un modelo híbrido de capacitación. Entonces, cuando cae la pandemia, pudimos migrar a todos los maestros y probar la sostenibilidad de la herramienta en diferentes formatos. ¿Por qué? Porque algunos tenían una computadora, otros tenían un teléfono, otros podían engancharse desde el auto, otros podían engancharse desde el ómnibus. Lo más importante era sostener la comunidad. Y logramos un 92% de participación continua en nuestros talleres, que los maestros que son parte de nuestros programas tienen un taller cada 15 días sobre temáticas como lectura, escritura, ciencias, y se pudo mantener. ¿Cuál fue la gran oportunidad que nos dio la pandemia? Enfocarnos en qué es lo que la tecnología podía sumar
a la experiencia de aprendizaje de los niños y a las capacidades de enseñanza de los maestros. Pusimos foco únicamente en eso, en vez de tener tanto ruido a veces de tantas actividades. La pandemia... Hay un filósofo argentino que me encanta que dice el tiempo se salió de quicio, pararon el mundo como tanto pidió Mafalda y de repente podíamos enfocarlos en lo que realmente nos importara. Y a nivel país fue cómo podemos aprovechar esta infraestructura tecnológica que tenemos, y a nivel planetario hay una mirada hacia el tema del bienestar, de la salud mental, de lo vincular, que no había antes de la pandemia, que antes estaba mucho más enfocado en estándares, resultados académicos y no tanto con qué nos pasa a las personas mientras logramos todo eso. No sabemos que lo necesitamos hasta que lo necesitamos, ¿no? Exactamente. Un poco va por ahí. Hay un punto de Edúcate que me parece muy interesante, que vi que lo mencionaste en varias notas, que tiene que ver con el tipo de trabajo, que no es asistencialismo, y me imagino que ese trabajo de hacer se ha ido modificando. Hoy hablabas de acuerdos con Microsoft, pero al inicio también eran bien diferentes. Pero me parece interesante que le cuentes a la gente cómo trabaja Edúcate y por qué no va hacia el asistencialismo, a no darle libros, lápices, sino que llega un momento que te escuchaba, te leía decir que el objetivo es en algún punto no estar más, dejar de estar. Y que sigan ellos por su... Ese sería nuestro éxito. Como Francesco Tonucci, un italiano, dice, el propósito de todo maestro es volverse innecesario. Creo que también hay filosofías de Zen que también hablan de esto, ¿no? Que los maestros aparecen cuando se necesitan y desaparecen cuando no son más necesarios. Nosotros, muy lejos de considerarnos maestros, nosotros aprendemos de ellos. Nuestro éxito sería no ser más necesarios, o sea, que realmente las escuelas rurales sean vistas como una oportunidad de innovación y de generación de conocimiento que informe a la política pública. Cuando empezábamos la nota yo te comentaba de que teníamos más claro lo que no queríamos ser que lo que queríamos ser. Sí, o sea, iba por ahí. Sí, queríamos sostener el espacio para ver qué podía emerger, pero había lugares a los cuales no queríamos ir. Uno era ese, el asistencialismo. No por un tema únicamente cultural, sino por un tema de respeto al que recibe. Nosotros también recibimos, y nosotros lo que podemos dar es conocimiento, ampliar los horizontes geográficos y de conocimiento para los maestros, pero también lo tenemos que hacer nosotros, porque cuando ellos van llegando al nivel y de conocimiento que nosotros tenemos que siempre dar un paso más y dar un paso más y dar un paso más para poder darles respuestas y ofrecerles el próximo escalón que necesitan para que ellos puedan seguir avanzando. Ellos son, el año pasado, Sebastián Gadea de la Escuela de Cololó ganó el primer premio nacional de robótica aquí en Montevideo, en Plan Ceibal. Y fue con toda su escuela, que eran 7. Y para nosotros fue una satisfacción enorme. Lo mismo Mari, que sacó el segundo premio en el Teacher Prize, y así te puedo enumerar, por suerte, 10, 15, 20 maestros que hoy los otros maestros rurales los miran pero si Mari pudo, pero si Sebastián pudo. Claro. ¿Quiénes somos nosotros para ir a asistir con gente tan brillante como esa? Nosotros estamos ahí para darle las herramientas que necesitan. Hay una frase, y con esto te dejo que me hagas la próxima pregunta, pero que a mí me encanta. Y es, tú dame la oportunidad que yo me encargo de que valga la pena. Claro. Nos abrazamos pila de esa frase y también lo hacemos con nosotros mismos. No pedimos nada que nosotros no estemos dispuestos a dar. Claro. Y ese ha sido nuestro camino hasta ahora. Divino, la verdad que es tremenda frase. Ahora sí te saco un poco de Edúcate y vamos a Eureka, evento que es internacional, que se va a presentar en nuestro país. Entiendo que es más o menos dentro de 2 semanas, así que imagino que están los preparativos a full. Contame un poco de qué se trata, porque es la primera vez que llega a nuestro país, si no estoy mal entendido, y al mismo tiempo es una especie de educación a full, pero con varias propuestas innovadoras, ¿es así? Sí, hace tiempo que nosotros estábamos buscando e impulsando desde la Fundación tomar a la comunidad como proyecto, por este mismo objetivo de sustentabilidad, por este mismo objetivo de dejar recursos instalados y como que la comunidad tome protagonismo, el de todos para todos. Entonces,
investigación, nosotros desde el 2016 que somos investigadores para la ANI y tratamos en esta integración de investigación, acción, información a la política pública, lo que veíamos era de que por más que nosotros hiciéramos cambios o pudiéramos generar transformaciones adentro de la escuela, la riqueza del ecosistema era lo que finalmente hacía el gran salto de oportunidad para los chicos. Entonces empezamos a buscar cómo poder enriquecer el ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema es, tú vas a la universidad, pero después llegás a tu casa y hay libros y después podés ir a la biblioteca de la universidad. Sí, es el medio, digamos, en donde se maneja un estudiante. Un estudiante. Es un mundo. Y por lo general tal vez tú tengas un mentor o te hayas acercado al mundo de la comunicación porque viste a alguien que te inspiraba, y etcétera, etcétera. Y acá mismo dentro del canal tú tenés otros colegas de los cuales aprendes todos los días. Hay muchos que no tienen esa oportunidad, sobre todo cuando viven en aislamiento, y hay otros ecosistemas en otros países que generan mayor equidad, por lo tanto tienen mayor bienestar, que nosotros en Uruguay todavía no tenemos. Entonces estábamos en esa búsqueda. Casualmente, yo estaba trabajando con un grupo, gracias al trabajo que hace la Fundación con Ecosistemas de Cambio, que se llama Big Change, que es una organización inglesa, que también estaba en el mismo código. Reunió 7 organizaciones, hizo varias entrevistas, seleccionó 7 organizaciones de diferentes partes del mundo que también trabajaran con ecosistemas de cambio, África, India, etcétera, buscando como un aprendizaje más transversal e intercultural, digamos, del fenómeno. Ahí había una organización americana que se llama Remake Learning. Remake Learning surge de innovadores y educadores en Pittsburgh para revertir el clima de pesimismo que había porque se habían fundido muchas de sus industrias. Se juntaron innovadores y educadores para brindar lo mejor de sí, para generar optimismo a las nuevas generaciones, enseñándoles lo que ellos amaban hacer. Ahí se arma Remake Learning y Remake Learning Days, un festival de 3, 4, 5 días, en el caso de Uruguay van a ser 3 días, en donde una generación le enseña a las otras generaciones aquello que descubrió, ama hacer, le encanta poder compartir. Le pregunto a Tyler, que era la persona de Remake Learning, si nunca había pensado eso, sacarlo fuera de fronteras, y me dice que justamente este año estaban pensando hacer unas experiencias internacionales que ya lo iban a hacer en Nueva Zelanda, Inglaterra, y bueno, yo le pregunté, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Al sur del sur, te falta un hispanoparlante, y ahí fue donde me dijo que le parecía una muy buena idea, y así es como desembarca Remake Learning en Uruguay. Imagino que va a ser todo un desafío el hecho de poder organizar absolutamente todo esto, pero ¿qué tipo de innovación a nivel de educación, por dar algún ejemplo a los televidentes, que surge hoy en día y que va a estar aquí en nuestro país? Remake Learning es un festival de aprendizaje que va a ocurrir, como te decía, 27, 28 y 29 de abril en todo el país. O sea, son, como bien decías al principio, eventos que se dice ahora pop-up, que quiere decir que son eventos que ocurren y después no se vuelven a repetir hasta dentro de un tiempo, en este caso hasta otro año. La particularidad que tiene es que es de la comunidad para la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Acá tengo una lista ya de 25 actividades que van a ocurrir, por ejemplo, en Cerro Largo, en Durazno, en Maldonado, en Paysandú. Y es, por ejemplo, la escuela 24 de Cerro Largo va a ser el arte que integra, que se contrata un tallerista y un muralista, y en una gran pared que une una ruta que va a Brasil, va a haber una pintura sobre un pintor muy conocido. Entonces tú vas con tu familia, te enseñan a cómo hacer un mural, cuáles son las técnicas, cuáles son las características de eso, y después te pones a hacer eso. Increíble, o sea, está destinado hacia el alumno, hacia los niños, pero también a la sociedad toda. A la sociedad toda. Telefónica, por ejemplo, va a ser una actividad hermosa con placas Arduino, pero por ejemplo, la gente del MEC en el Museo Achugarri, en Punta del Este, van a hacer una actividad con jóvenes y arte, mientras un colegio en La Barra, en el Colegio Garzón, va a hacer una actividad con abejas y cómo generar ambientes silvestres para que las abejas puedan prosperar y por qué es importante. En Montevideo va a haber un taller de música para componer tu propia canción junto con tu familia, y así sucesivamente te puedo mencionar otro montón de actividades, la Liga de Fomento de Punta del Este. La idea es ir de público a privado, no importa si sos una escuela pública en el medio del campo, si sos una escuela privada en pleno Punta del Este o en pleno Montevideo, si tenés un taller, si sos un entusiasta, si tenés una cafetería y querés abrir 60 minutos, es la unidad mínima, y decís, yo quiero dar 60 minutos de mi tiempo para enseñarle a abrir las puertas de mi local, de mi negocio, de mi taller, de lo que sea, yo levanto la mano
quiero ser parte de motivar a otros a aprender esto que algún día alguien me inspiró a mí y generar ese efecto multiplicador y que durante 3 días, imagínate, como un día de patrimonio, pero que se celebre, que las nuevas generaciones lo estén esperando, que nos miren a nosotros y digan, no, yo aprendí de él o de ella aquel día que fuimos. Sí, o incluso inspirar a alguien que quizás no sabe que le gustaría hacer eso y por estas acciones o por esta ocasión se pueda decir, bueno, a mí me interesa esto y quiero hacerlo. Entonces, hay como 2 caras de la moneda que se ven beneficiadas, el que da y el que recibe. Porque en esa dinámica es en ese vínculo en donde verdaderamente el aprendizaje se produce. Mira, con esto te redondeo. Ayer hablaba justo con una señora muy interesante, Laura, de la Universidad de Stanford. Y yo, bueno, estaba muy nerviosa porque era muy prestigiosa ella y todo. Y empezamos a conversar y me dijo un concepto que me quedó resonando, quería compartirlo contigo hoy. Y ella decía, ¿qué de lo que nosotros enseñamos queda en el tiempo? Por más que yo esté aquí en una universidad de tecnología de punta y demás, lo que hemos descubierto es que lo más trascendente es aquello que va a perdurar aun cuando yo no exista, aun cuando yo no esté. Esos son los aprendizajes que valen la pena enfocarnos hoy en día. Y eso es la magia que tiene cuando realmente desarrollas algo que valió la pena, que vive en otro, que se traslada en otro, y ese es el aprendizaje. Ese es el ecosistema que queremos generar, el caldo de cultivo, la comunidad que nos gustaría que se prenda esto para poder generar ese efecto multiplicador. Impresionante, Cecilia. La verdad que muy interesante la charla, como lo dije al principio. Todo el trabajo que hacen con Edúcate, ni que hablar, es un orgullo para todos nosotros. Y quería preguntarte para último, para cerrar ya la entrevista, ¿cómo hace la gente para saber estas actividades? ¿Dónde puede encontrar la información para poder ir y participar? Bueno, ya tenemos, como te decía, ¿dónde está la cámara? ¿Cuál es? Ahora está ahí. Bueno, ahí. Esto es una planilla que yo traje para poder empezar a tirar ideas. Obviamente que no se ven los nombres de cada una, pero... ¿Pero hay algún lugar, alguna página web donde puedan entrar? Educate.uy, ahí pueden ver todo, les aparece una imagen, hacen clic ahí y después tenemos Instagram, tenemos Twitter, nos pueden seguir, googlean Educate Uruguay y nos encuentran. Tanto para ser anfitrión, hay gente que nos ha preguntado, bueno, pero yo tengo, a mí me gusta pintar. Bueno, ¿y tú estás dispuesto ese día? No importa, aunque sea una mesa en la calle con unos banquitos, pones un cartel, yo hoy te enseño a pintar. O un ejemplo que me ponía una persona que sabía de lobos marinos. Le digo, ¿por qué no pones un cartel ahí en que era de Maldonado, en el puerto de Maldonado, y le explicas durante 60 minutos a todos los niños que se acercan o a las familias a ver los lobos marinos, de qué se trata, por qué vienen, cuál es la mejor manera de cuidarlos, etcétera, etcétera? Es eso, son 60 minutos de nuestro tiempo que seguro nos los gastamos mirando alguna red social, que ese día, el 27, 28, 29, diga yo, 60 minutos hoy lo voy a dedicar para inspirar a alguien con algo que yo sé o que algún día me inspiraron a mí. Cecilia, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a usted por el espacio.